hemos ido a una Valencia que era una Valencia de una fachada y una Valencia quizás de ese sentimiento del nuevo rico, ¿no? Que prevalece más pues lo que puedan pensar o la apariencia más que el contenido, ¿no? Y quizás para mí la Valencia sería de otra forma, ¿no? Una Valencia más pues para los ciudadanos, en lugar de, bueno, de esas grandes inversiones que hemos visto, que además que son superfluas, ¿no? Que no tienen nada dentro, no tienen ningún contenido, y un buen ejemplo sería la ciudad de las artes y las ciencias. Pues en lugar de eso, quizás algo más para los ciudadanos, ¿no? O algo con contenido, no hace falta que tenga un contenedor que sea perfecto para una foto, ¿no? Me gustaría algo más así, ¿no? Que también que Valencia, o que la Comunidad Valenciana volviese a ser solidaria, que es un aspecto en el que, bueno, somos de las comunidades que más hemos dejado de ayudar, ¿no? A la gente necesitada. Para mí ese es el tipo de Valencia que me gustaría, ¿no? Una Valencia también bueno, que apostase más por la cultura, que su emblema fuese pues la muestra de cine, que tuviese pues bueno, una muestra de cómic, por ejemplo, que sería mi caso, ¿no? En cierta forma como otras ciudades que han convertido su emblema, en lugar de que sea un monumento al despilfarro, apuestan más porque sea una cultura, por tener un festival importante, por apostar por la cultura, por tener buenas exposiciones, por tener música en la calle o cualquier cosa de estas, ¿no? Quizás mi Valencia pues iría más por ahí. Es evidente, ¿no? que necesitamos un cambio del sistema político y también en particular en Valencia, ¿no? Yo creo que nunca es bueno que un partido político, sea cual sea, se consolide tantos años en un ayuntamiento o en una comunidad o donde sea, ¿no? Y en ese sentido yo creo que un cambio, me parece que Amadeu es un candidato perfecto. Quizás lo conozco más como persona que como político, y como persona sería alguien que tendría como amigo. Me parece que es una persona que es tolerante, que parece honesto, que es consecuente con sus pensamientos, ¿no? Y esto me parece que es como, bueno, unos valores que deberían ser imprescindibles, ¿no? para cualquier político, ¿no? Estoy ya bastante cansado de ver esa prepotencia de los políticos, esa falta de empatía, de honestidad, y yo creo que todos estos mínimos, yo creo que, bueno, que Amadeu los cumple, ¿no? Con lo que me parece que lo tendría como amigo y estaría encantado de tenerlo como alcalde.